Decir hello, welcome Filipinas. Welcome, you welcome Philippines. What's the problem? What's the problem? No problem, my friend, my sister. No problem. Very good. Are you coming, Filipina? Yes. Galing mag-English ah. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. At nandito po tayo, tumatawag kay Joanna. At tatanungin natin kung ano kung kumusta yung kanyang mga documents na kinuha. Ayan po. Kanina pa siya tumatawag, sabi ko nasa labas ako mga amigo, hindi ako makakasagot. Kaya sabi ko pag uwi ko ng bahay, tsaka ako sasagot. Ano kaya ang nangyari mga amigo? Ayun na. Oh! Ano? Hola, hermana. Mainit daw. Kalor? Calor. 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 Oh, calor, pero no hay que llorar, ¿ha? Sí, calor. No hay que llorar. No, no llora. ¿Qué? ¿Llorar por calor? No, no llorar. Huwag kang umiyak. Ano yung, tukuhido? ¿Ha? Sí, este documento no. Sí. Sí, pero Sí, yo he cogido. documento tukuhido de yo he dicho inglés. Joanna, no puede hacer inglés. No puede hacer inglés. ¿Inglés? No, no sé si puede hacer inglés, no sé. Pero está igual. Sí, igual, pero español. Solo español. ¿Cansado? Dios mío. Cansado. La verdad, cansado. ¿Cuánto día tú a venir, volver? Sí, cansado. Venir, volver, sentar, esperar. Así, cansado. Oh, cansado. No hay problema. Yo quiero enseñar una. Chuchi, dale ka rito. Pakali ka rito. Halika. Yo enseñar a una policía. Hay policía aquí. ¿Policía? No, solo broma. ¿Qué policía? Una policía. Oh, hola. Hello, baby. Baby, come home. Baby, come home. Tao. Kami sini nama sinami celotao. Baby, come down. Tio, lo. Baby, I call me yo. Ay, Joanna, cansado. ¿Cuánto tú pagar? Esto, la verdad, yo pagar 22,000. No pasa nada. Poco. Sí. No está mucho. Ay, pagod daw si Joanna. Balik-balik kasi siya. Balik-balik si Joanna. Kakakuha ng dokumento. Primera, ha? Bulletin terminado. Okay. Segunda, de documento yo mandado terminado. ¿Cómo se llama? Good moral character. Es como extra. Sí. Sí. Después
Aló. Mainit daw sa kanila. Después, Oh, pero hay una se llama Amarillo. amarillo, yo no conozco amarillo. Sí. Ay, binidyo na ako. Yung video na ito. Mami. Amarillo, esto va a coger. Yo enseñar cómo va esto a coger. Ajá. Sí. Ajá. Solo tú hablar. Bienvenido Filipinas. ¿Cómo? Bienvenido Filipinas. ¿Dónde está mi cuñada? ¿Cómo te llama tu mujer? Cuñada. Su nombre Lenlen. Lele. Ajá. Okay. Tu cuñada se llama Lenlen. Hay que decir, bienvenido Filipinas. Mabuhay Filipinas. ¿Cómo? Bienvenido a Filipinas. Mabuhay Filipinas. ¡Olé! ¿Por qué no hay pesa? Hasta no bilete tú pensar mucho, ¿no? Sí. Hasta no billete yo pienso mucho. Sabi Joanna hanggang ahora no estoy. Sí. Aún no estoy seguro. No hay billete. Sabi ni Joanna kapag daw hanggang ngayon ay ano raw siya. Marami daw siya iniisip. Pagka daw pagka may ticket na raw, tapos pagkayari daw, saka siya magiging masaya. Hanggang walang ticket, hindi siya magiging happy. Sí, así bien. Pero cuando hay billete, cuando ya hay billete, zoom. Seguro. Después, ahora, el avión, yo sé que yo voy a subir. Después hay que decir como, hola, hello, decir hello, welcome Filipinas, welcome me, you welcome Philippines. What's the problem? What's the problem? No problem, my friend, my sister, no problem. Very good. Are you coming Filipina? Yes. Galing mag-English siya. ¿Por qué tú ir Pilipinas? ¿Cuándo preguntaba? Ano gagawin mo sa Pilipinas? English. Voy a ir a Filipinas para visitar mi familia, está ahí. No, hay que decir vacaciones. Sí, de vacaciones. Yo voy de vacaciones. Turismo. Sí. Voy a ir a pasear. Sí. Tiempo. Okay. Por turismo. Okay. ¿Cómo se llama tu amigo? Mi amigo se llama Roel Francisco. Galing Roel Francisco. Roel Francisco. ¿Dónde él vivir? Saan nakatira? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Galing. Nueva Ecija. Después hay que enseñar mi número de WhatsApp. ¿Cuándo preguntar? Sí. ¿No? Okay. Sí. Después, así. Cada día yo llamar contigo para tú no olvidar. Okay. ¿Dónde tu amigo vivir? Saan natira ang amigo mo? Kaibigan mo? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Nueva. Okay. ¿Cómo se llama tu amigo? Ano pangalan ng kaibigan mo? Se llama Francisco. Roel Francisco. Roel Francisco, guapo?
Sí, guapo. English. English. Yes, English. My friend, very good. Very good. Let's see. My friend boy, super elegance, very good. Elegance. Elegance. Hindi ka pag ganyan ka sumagot. How about you? How about you? What can you say about yourself? Beautiful? Yes, beautiful. My friend, beautiful. No, you too. Me? Yes. Oh, too much beautiful. Oh. Como ba to beautiful? My beautiful, you look to me very good. Okay. My cara. Okay. Sexy. Okay. Your My cu. Okay. Cuello. Very good. Oh, your Todo. Todos. Very Okay. Sexy. Sexy mama. Sexy mama. La beautiful. La beautiful. Oh, sexy mama. La beautiful forever. Forever, mama. Mama. Okay. Después, de inmigración, preguntar, ¿qué canción tú sabes? Oh, immigration, please. Me content. Small, immigration. Small. Me, I respirate. After I decanter. After I decanter. What song? ¿Qué canción? Ay, ara un calor de verdad. Mainit daw. Kawawa naman si Joanna, pagod na pagod, ano? Calor pero cantar, ha? Calor, oye, mucho calor. At least kompleto na si Joanna. Sí, todo cabeza, todo cuerpo mojado. Calor, uy. Calor. Después no puede solo de canción, sí, solo de canción como solo tu voz. Oh, canción. ¿Qué canción voy a cantar ahora? Canción de Dora the Explorer, Dorotea. La Dorotea, la Doratriz. Dora, la Doratriz. ¿Dónde vamos? Ahí. ¿A dónde? A Filipina. Dora. Oh, la Dora, la beautiful, la mamá. Dora, la Doratriz. Así, calor. Alam mo si Joanna, pagod na pagod maghapon. Perdóname, ha. Pero gracias porque yo contento ahora todo el documento terminado. Así, tú sufre para coger todo este documento. Gracias. La verdad. Ahora todo documento completo. Solo esperar de pasaporte. ¿Vale? Sí, vale. Solo falta pasaporte. Sí, después billete, así. Después volar. Lilipad na raw siya. Ay nako, buti pa si Joanna kahit pagod na pagod din nakakanta pa.
Salamat sa iyong effort, Joanna. Gracias para todos.